Ministerio Pastor Hugo Alfonso Montesinos presenta el mensaje de Dios. En lo que acabamos de leer, Pablo exhorta a Timoteo a pelear la buena batalla de la fe. A entrar, en otras palabras, en una guerra contra el pecado. En una guerra contra el pecado. Es interesante notar que en el griego estas frases tienen la idea de una lucha continua. No es un asunto de que hay solamente una guerra, sino que es algo continuo. Toda guerra tiene un inicio, tiene un final. Pero en el original griego habla de algo continuo, algo que no termina. Y yo y usted sabemos que sin duda tiene un final, pero el problema es que no sabemos cuándo va a llegar el final. Ese final termina, o el final viene de esta guerra espiritual y de esta guerra contra el pecado. Vendrá cuando Jesucristo nos lleve. Vamos a hablar en esta tarde acerca de nuestra lucha constante entonces. De nuestra buena batalla de la fe. Porque usted está batallando, ¿cierto? En el texto que Pablo le expresa a Timoteo, yo extraigo tres frases que son importantes. Hay muchas otras, pero yo voy a extraer tres frases para poder marcar este mensaje hoy día. Tres frases importantes. Primero, dice que echemos mano de la vida eterna. Segundo, que imitemos a Dios. Y tercero, que estemos contentos. Qué extrañas las frases que escogí para hablar de la lucha o de la pelea, de la guerra. Pero tiene un sentido y quiero tratar de mostrárselo. Cuando Pablo le dice a Timoteo, parafraseando lo que Pablo le decía, que echara mano de la vida eterna, Pablo le está diciendo entonces de esta manera en el contexto: echa mano de la vida eterna a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿Qué es la buena profesión? ¿A qué se refiere Pablo cuando dice muchos testigos? ¿De qué está hablando Pablo aquí? ¿A qué está enfocando? Sencillamente Pablo está haciendo la referencia, y por lo que puedo entender es haciendo la referencia al bautismo que Timoteo recibió, bautismo en agua, ya que lo hizo delante de muchos testigos e hizo profesión de fe para declarar públicamente de que él comenzaba una nueva vida en Cristo Jesús. Por eso aquí le dice: echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, haciendo o habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿Eso también lo ha hecho usted? Bueno, no todos, algunos lo van a hacer ya pronto. Cuando nosotros nos bautizamos en las aguas, entonces hacemos profesión de fe y le decimos a los demás sin palabras que estamos muriendo ese día para el mundo, para el pecado, y comenzamos una nueva vida en Cristo Jesús. Entonces Pablo exhorta a Timoteo y también a nosotros a que nos aferremos a la vida eterna.
a que nos aferremos a la vida eterna por medio de nuestro bautismo. Cuando nosotros nos bautizamos, ya habiendo aceptado al Señor, cuando nosotros nos bautizamos, entonces nos aferramos a la vida eterna porque estamos haciendo la profesión. Creemos firmemente que el Señor Jesucristo nos lavó, nos limpió y nos dio vida eterna. Y para como sellar eso, que lo creemos, que lo confirmamos, que sabemos que es así, nos bautizamos en las aguas y decimos: nosotros nos aferramos a la vida eterna porque Él nos prometió vida eterna. Amén. Entonces, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos indica, nosotros cuando nos bautizamos también de una u otra forma cumplimos con la palabra de Dios. Renacemos, nacemos de nuevo. Es decir, que nosotros, quienes estábamos muertos en delitos y pecados, recibimos una nueva vida por medio de ese sacramento del bautismo en agua. Y ahora, por medio de la fe, que recibimos sin duda ese bautismo, que confiamos, que creemos en lo que la palabra de Dios dice, también tenemos vida eterna. Verdaderamente se puede decir que Dios es el dador de la vida, y lo vemos por supuesto en el versículo 13 también, hablando de esa manera Pablo a Timoteo. Entonces, cuando miramos la Escritura y miramos la palabra de Dios, nos encontramos revisando lo que Dios promete, o lo que Jesús prometió también a los suyos, que cada uno de los que creyera en Él, que cada uno de los que confiara en Él, pasara lo que pasara, sucediera lo que sucediera, y aún más dijo Él, agregando ya un término como lo más grave: aunque esté muerto, vivirá. O sea, lo lleva al extremo, a lo último, a lo más complicado, a lo más difícil. Así que yo le pregunto, ¿su problema es tan grave como la muerte? O sea, Dios nos da la promesa de que nos va a ayudar, de que va a estar con nosotros, que va a ser maravilloso lo que va a hacer Dios con nosotros. Por eso en esto debemos creer, debemos confiar en el Señor. Nosotros entendemos perfectamente que somos pecadores, dado que somos débiles. Al mismo tiempo, no podemos agarrar bien la salvación. Nosotros, Dios nos da la salvación cuando confiamos, cuando creemos en Él. Pero a pesar de eso nos cuesta agarrar la salvación. Entonces, mirándolo de esta perspectiva, Pablo advierte a muchas iglesias y sobre todo a los corintios. Le dice: si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Mire que no caiga. O sea, nosotros no podemos confiarnos en nosotros mismos. Nuestra confianza tiene que estar en el Señor, en Dios. Nuestra fe debe estar en el Señor. Entonces, si alguien piensa que está firme, cuidado, mire que no caiga. Entonces, ¿cómo agarramos bien la salvación de Dios, la que Él nos ha dado? ¿Cómo nos agarramos de esa salvación? ¿De qué manera nosotros nos agarramos de eso? Esa es una pregunta que tenemos que responder. Pablo le dijo a los filipenses que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. O sea, la única manera de que nosotros estemos agarrados de la salvación que Él nos ha dado es que Cristo nos fortalezca. Que Cristo nos fortalezca. Como decía anteriormente, somos pecadores, somos débiles, estamos constantemente en la guerra, continuamente estamos luchando contra el pecado. Nosotros no es que querramos pecar, no queremos pecar. Nadie aquí creo que tenga en su mente el deseo de pecar, pero estamos en esa batalla, en esa lucha, y nos enfrentamos frente al pecado, y a veces la tentación es tan fuerte que muchos ceden terreno. Y es ahí entonces donde necesitamos la fuerza del Señor. Todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. ¿Cómo nos aferramos a la salvación que Él nos dio? En la fortaleza del Señor. La única manera que podamos estar firmes. ¿Me está escuchando? Ahora la otra pregunta que nace: ¿cómo nos fortalecemos en el Señor? Dice. Porque esto es una serie de preguntas y respuestas. Solo nos podemos fortalecer en el Señor mediante su palabra. No hay otra manera.
¿Cómo usted le cree a alguien? Sencillamente por lo que se compromete a hacer por usted, porque ha dado su palabra, porque ha empeñado su palabra. Y hoy día, como ya la palabra de muchos no pesa mucho, se hace un contrato legal ante notario por si acaso. Antiguamente no, la palabra pesaba. Cuando alguien le decía a otro, voy a hacer tal cosa por ti, se daban la mano por decirlo y eso se cumplía. Hoy día necesitamos de el notario público, algo legal, porque la palabra no pesa mucho, pero la palabra de Dios es fiel. Por lo tanto, lo que Él dice en su palabra se cumple. Él lo cumple, Él es fiel para cumplir. Y por lo tanto, nosotros entonces, ¿cómo podemos fortalecernos en el Señor? En su palabra. Así nos fortalecemos. ¿Le fortalece a Dios o le fortalece, a usted cuando el Señor le dice que mayor es el que está en usted que aquel que está en el mundo? ¿Le fortalece cuando Dios le dice que Él peleará por usted? ¿Le fortalece cuando le dice que Él está con usted? ¿Le fortalece cuando le dice que Él le va a sanar, que Él le va a levantar? Todo eso está en la palabra. Y muchas otras cosas más. Por lo tanto, somos fortalecidos mediante su palabra. Ahora, en el fin de la carta o en el final de la carta a los Efesios, Pablo anima a poner toda la armadura espiritual para pelear la buena batalla de la fe. Nos anima como creyentes a nosotros a tomar toda la armadura de Dios y pelear. Pablo entonces de esta forma trata de motivar a los creyentes a no bajar los brazos, a no decaerse, a no pensar que Dios ya no está con ellos, sino que a confiar en la promesa del Señor. Él estará con nosotros hasta el fin. Él estará con nosotros hasta el fin. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces nos dice que debemos utilizar la espada del Espíritu. Y esa es la palabra del Señor. La espada del Espíritu. ¿Para qué? Para poder aplacar toda la fuerza del diablo. Esa es la manera que debemos hacerlo. Dios, por medio de su palabra, nos fortalece. Por medio de su palabra nos da el poder, la autoridad. Por medio de su palabra Él nos protege. Por medio de su palabra Él nos agarra bien. Nos sostiene bien. Porque sin duda cada uno de nosotros que tenemos la experiencia de leer la palabra de Dios somos fortalecidos, bendecidos. A veces estamos bien complicados y leemos la palabra de Dios y de repente Dios nos habla y nuestro corazón se fortalece, se levanta, se anima. Y ahí es donde vemos la fortaleza del Señor. Por lo tanto debemos entender que la palabra de Dios será nuestra fuerza. Dios nos dará fuerza a través de ella. Podremos agarrarnos y aferrarnos a la salvación que Él nos ha entregado. Y Él sin duda tiene este medio maravilloso para nosotros, que es su palabra, y que tiene la fuerza y el poder y la unción maravillosa para romper yugos de esclavitud. Ahora que hemos recibido la salvación, ahora que tenemos la salvación en nuestra vida, que somos creyentes, hemos sido bautizados para los que ya se han bautizado, tenemos entonces la seguridad de que somos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Ni se les notaba hace rato, ¿eh? ¿Se imaginan? Nosotros tenemos un Padre bueno, excelente, no ni mimador, no, sino un Padre bueno, que sabe darnos lo que realmente necesitamos y no lo que nosotros queremos nada más. Entonces, cuando nosotros tenemos esa seguridad de que somos hijos de Dios y que somos herederos de la vida eterna, ¿sabes? Son palabras muy grandes, pero ustedes no las captan, hermano. Lo digo de nuevo. Cuando tenemos la seguridad de que somos hijos de Dios y herederos de la vida eterna. Lo pongo en este punto. Usted sabe y yo sé que en cualquier momento nos morimos. No somos eternos aún. Pero la promesa del Señor es que si nosotros confiamos en Él, aunque estemos muertos, viviremos. ¿Qué significa eso? Que nosotros viviremos eternamente y para siempre. Ahora, alguien dirá, pero es que usted dijo que nosotros nos vamos a morir. Sí, lo digo. Si usted se muere antes de que venga el arrebatamiento de la iglesia,
el Señor lo va a resucitar de entre los muertos. Si usted está vivo cuando venga el arrebatamiento, su vida va a ser transformada, su cuerpo va a ser transformado. ¿Me está escuchando? Y vivirá eternamente. Yo creo que aunque lo repitamos unas 1000 veces, todavía no alcanzamos a entender eso. No alcanzamos a entender. A veces nos gozamos, Dios nos toca, Dios nos ministra y nos gozamos. Y ese gozo es un momento a veces. Multiplíquelo eternamente. Cuando usted logra entender lo que es el gozo del Señor y la bendición de Dios de tener a Cristo, de ser hijo de Dios, eso multiplíquelo eternamente. Eso es lo que es eternidad, hermano. Vamos a vivir por la eternidad con Cristo Jesús. O sea, en otras palabras, de verdad las palabras nuestras no alcanzan a poder captar totalmente lo que Dios nos enseña en su palabra. Pero aquí estamos y luchamos contra nuestros enemigos. Uno de ellos es la carne, el diablo, el mundo, nuestra naturaleza pecaminosa. Siempre esta lucha está constante y estos enemigos quieren quitar nuestra salvación. Sencillamente vemos que cada día se hace como más difícil servir al Señor. La lucha se hace más grande, porque la verdad es que agarrarnos de la vida eterna que Él nos ha dado cuesta, no es fácil. Pero sí es fácil cuando confiamos en su palabra, creemos en ella y somos fortalecidos en ella. O sea, aquí no es lo que diga el diablo, es lo que dice Dios. No es lo que diga el hermano, es lo que dice Dios. No es lo que diga el mundo, es lo que dice Dios. No es lo que le digan a usted, es lo que dice Dios lo que vale. Y mientras Dios diga que usted es salvo, entonces usted es salvo porque se aferra a la palabra y a la promesa de Dios. La otra frase que yo tomé es ser imitadores de Dios. Imitadores de Dios. Pablo, después de hablarle a Timoteo, porque le enfoca bastante a Timoteo, después de hablarle acerca de lo que era la situación de la avaricia, Pablo le dice a Timoteo en el versículo 11, pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. 6 cosas. Y si usted mira cada una de estas cosas o atributos que debiéramos nosotros seguir, esos atributos le pertenecen a Dios. Significa entonces que Pablo le está diciendo, por favor, sé imitador de Dios. Porque aquí le dice claramente, pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, hablando de la avaricia, de lo que le estaba hablando anteriormente, y sigue la justicia, sigue. No le dice, sé tu justicia, no, sigue la justicia. ¿Y quién tiene la justicia? Dios. ¿Quién tiene el amor? ¿Quién tiene la piedad? ¿Quién tiene la paciencia? ¿Quién tiene la fe? ¿Quién tiene la mansedumbre? O sea, Dios. Sigue a Dios, sé imitador de Dios. Amén. Entonces, nuestra lucha es para ser imitadores de Dios. Para ser imitadores de Dios. Seguimos la justicia, es decir, queremos guardar perfectamente su ley. Perfectamente su ley. No es que nosotros tengamos que seguir a Dios, imitar a Dios para ser librados del castigo, sino para que al imitar a Dios nosotros podamos ser fortalecidos. Hay algunos que siguen a Dios solo para ser librados del castigo. Nosotros debemos seguir a Dios para ser fortalecidos. Amén. Debemos gozosamente seguir al Señor, imitar al Señor para agradecer a Dios por la salvación que Él nos ha dado. Seguir la piedad. Aquí no está hablando de la compasión, sino de la devoción hacia Dios.
La palabra griega literalmente significa la buena adoración. Adorar genuinamente a Dios, exaltar genuinamente a Dios. O sea, que Dios de alguna manera quiere que nosotros seamos personas devotas, servidores, adoradores genuinos. Por algo Él lo dice en su palabra también, que busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Debemos seguir la fe. Si un soldado no come por varios días, un ejemplo, ¿tendrá fuerza para luchar en la batalla? Yo no sé cómo tiene fuerza usted, hermano. A veces no comemos por varios días en lo espiritual. No tenemos diálogo, conversación con Dios, y yo no sé cómo. Yo creo que, lo digo, yo creo que solo la misericordia de Dios lo mantiene en pie. La palabra de Dios es la comida espiritual que debe estar en nuestra vida, que alimenta nuestra fe, que hace crecer nuestra fe. Usted, mientras más palabra de Dios lea, más fe tendrá. Si usted no lee palabra de Dios, no tiene fe. ¿En qué? ¿En qué tiene fe? Usted no puede decir yo creo, no, ¿en qué cree? La palabra de Dios es la que fortalece nuestra vida, es la que nos aumenta la fe en el Señor, porque cuando comenzamos a leer, y a mí me fascina leer los evangelios, y lo he leído no sé cuántas veces, ni voy a decir mejor cuánto, pero me fascina leer los evangelios, porque ahí mi fe crece. Con la facilidad que el Señor Jesús sanaba a los enfermos, con la facilidad que Él restauraba a los paralíticos, con la facilidad que echaba fuera a los demonios. ¿Me entiende? O sea, mi fe crece. Y más encima cuando dice Él textualmente y dice mayores cosas que estas haré, yo digo, para allá vamos. ¿Me está entendiendo? Mi fe crece, se aumenta. Pero si usted no lee la palabra, entonces su fe no va a crecer. No se va a poder fortalecer. No se va a poder fortalecer, hermano. Necesita entonces la palabra de Dios para poder crecer, fortalecerse, aumentar su fe. Entonces no podemos pelear la batalla, ni mucho menos la buena batalla de la fe, sin estar constantemente en ella. No se puede. Hay gente que se escapa un poco de las batallas, no les gusta, dicen, no, lo que pasa es que yo no quiero, a ver, ¿cómo lo explico? No quiero meterme mucho en la obra porque cada vez que yo trato de meterme en la obra, los problemas me llueven. Es que cuando tú te metes en la batalla, hermano, si tú puedes mirar una batalla a la distancia, allá hay una guerra y escuchas, las explosiones y todo. Pasa cuando por acá los muchachos que van al servicio militar los comienzan a entrenar acá, ¿cierto? Y se escuchan de repente, y uno se imagina, dice, oh, menos mal que no estoy ahí. Ese es el problema, ¿ve? Hay mucha gente que no se mete a la batalla. Y mirarla de lejos, no hay problema. Pero cuando tú te metes a la batalla, te das cuenta que tienes que estar preparado, que tienes que entender, que tienes que comprender qué está pasando, qué sucede. Y ahí lo único que puede ayudarte, si lo hablamos en el término espiritual, es la palabra de Dios. La única que puede fortalecerte es la palabra de Dios. La que puede entonces darte la fe suficiente para creer que vas a salir airoso de cada situación es la palabra de Dios. Entonces necesitamos aferrarnos al Señor con fe para poder luchar y para poder batallar y para poder pelear la buena batalla de la fe. Ahora, si miramos más la palabra del Señor, nos dice y nos enseña que nuestra espada en esta batalla es la palabra de Dios. O sea, Dios por medio de su palabra nos da, como decía anteriormente, la fuerza. Y si miramos bien entonces, cuando Pablo le dice a Timoteo y le enseña a Timoteo que él tiene que ser una persona servidora, adoradora, devota para el Señor, que lucha constantemente, que sigue el amor también de acuerdo a la Escritura. Entonces, de esa forma nos damos cuenta que Jesús en un momento diciéndole a los discípulos y a la multitud, resumiendo los
mandamientos, le pone uno de ellos y le pone el amor. Amarás al Señor tu Dios y después amarás a tu prójimo. Todo se encierra en el amor. Por eso le decía Pablo a Timoteo que peleara la buena batalla de la fe. Algunos dicen que están peleando la buena batalla de la fe odiando a medio mundo. O sea, pelear la buena batalla de la fe es pelearla en el propósito de Dios y de acuerdo a los atributos de Dios. Y uno de ellos es el amor, demostrar amor hacia los demás. Aún a los que nos maltratan, aún a los que nos odian, aún a los que no nos quieren. Luego le dice, seguid la paciencia. La palabra griega literalmente significa quedarse bajo. La paciencia, quedarse bajo. O sea, que en esta lucha larga y difícil tendremos que tener paciencia y resistencia bajo la presión que tenemos. O sea, usted tiene que tener paciencia ahí en el problema que está viviendo. Yo sé lo que usted quiere. Yo quiero que el Señor me solucione el problema. ¿Cómo me gustaría no tener este problema? Yo sé que piensa eso también. Yo también a veces lo pienso. Digo, ojalá no tuviera yo este problema. Pero la paciencia me enseña que yo debo estar bajo a eso. Por lo tanto, debo resistir. Es como una carga que llevamos en nosotros y yo tengo que resistirla. Ya pronto va a ser quitada, ya pronto va a ser sacada de arriba. Pero mientras eso sucede, yo tengo que tener paciencia. Lo pongo en otro enfoque, como podíamos entenderlo más. Cuando usted tiene conflicto con alguien o alguien tiene conflicto con usted, pongámoslo así mejor, usted tiene que tener paciencia. Le gustaría darle, pero no, tiene que tener paciencia. Le gustaría apretarle el cogote, pero tiene que tener paciencia. O sea, significa que tiene que estar bajo esa presión, resistir, aguantar, tener paciencia. Entonces, ahí es donde debemos imitar al Señor. Yo le pregunto a usted, ¿el Señor tiene paciencia con nosotros? Oiga, que es paciente con nosotros, hermano. No voy a decir cómo somos, ya sabemos cómo somos. Entonces, quedarse bajo, tener la paciencia, tener la resistencia bajo la presión. O sea, la carga muchas veces es pesada. La carga se hace fuerte sobre nuestros hombros y eso es una verdad. La enfermedad aparece, la muerte siempre nos rodea, andamos por el valle de sombra de muerte, pero seguimos pacientemente sabiendo que solo es por un tiempo y que el cielo nos está esperando al otro lado. Eso es lo que tenemos en nuestro corazón. Y finalmente seguimos, ¿qué cosa? La mansedumbre. Lo que Pablo le habló a Timoteo. La mansedumbre. Intentamos mostrar el amor y la comprensión en todo lo que hacemos. Entonces, imitar a Cristo es lo que, o imitar a Dios es lo que debemos hacer. Esa es nuestra lucha. Esa es nuestra batalla. Con corazones agradecidos por la vida eterna que Él nos ha dado, que Dios nos da. Vamos a luchar para imitar al Señor, para imitar lo de Él. ¿Me entiende? Y lo último que tengo que tocarle, lo último que tengo que hablarle, espero que no se me aburra. ¿Por qué lo digo? Porque tenemos que estar contentos. Estemos contentos. Traje esta frase porque es muy significativa. Pablo aquí en el texto enfoca en un aspecto muy particular de nuestra lucha espiritual. Dice en el versículo 6, pero gran ganancia es la piedad acompañada del contentamiento. Acompañada del contentamiento. ¿Qué podríamos decir ante eso? ¿A cuánto le gustaría ser millonarios? Usted lo ha pensado más de alguna vez, ¿no? Claro, y es ilógico que no, todos lo hemos pensado. Si me pregunta a mí, hasta yo lo he pensado. Y a veces conversando con los hermanos, ¿qué haríamos si tuviéramos dinero?
¿qué no haríamos? ¿Me está entendiendo? Ahora, cada uno tiene su pensamiento de lo que haría con dinero. ¿Sabe? A veces el codiciar o desear algo es un síntoma de no estar contento. No digo que sea, es un síntoma, porque hay varios. Es un síntoma de no estar contento, de no estar agradecidos. Cuando a usted le pagan, le entregan el sobre de pago, como sea, o le avisan, está ya depositado en el banco. No sé cómo le pagan a usted, pero cuando a usted le dan su sueldo, ¿cómo se pone usted? Contento. Entonces cualquiera diría, los hermanos en la iglesia, hay 2 fechas en las cuales van felices: quincena y fin de mes. Estoy solamente ampliando un poquito la idea. Si hablamos de estar contentos, hay que aclarar algo importante. El dinero y los bienes son regalos de Dios, sin duda. Son bendiciones. Entonces, debemos recibirlo con gozo porque son bendiciones. Dios quiere que trabajemos duro para que Él nos pueda bendecir y quiere que le pidamos todo lo que desean nuestros corazones. Pero eso no significa que nos va a suplir todo o nos va a dar todo. Pero con lo que nos dé debemos estar contentos. Entonces, mirando aquí, ¿de qué habla Pablo cuando le habla a Timoteo de esto? Pues realmente es una cuestión de actitud, es una cuestión de prioridades. ¿Qué es lo más importante para usted? ¿Ya lo pensó? Perfecto. Entonces yo digo de esta manera: dado que Dios nos ha dado la vida eterna, dado que Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, dado que Él quiere ser el número 1 en nuestro corazón y en nuestra vida, la pregunta sería: ¿Él es lo más importante para usted? ¿Sabe cuál es el problema de nosotros como cristianos y como creyentes? ¿Sabe por qué sufrimos con tantos problemas? ¿Sabe por qué experimentamos tantos bajones espirituales y tanta mediocridad en la parte cristiana? Sencillamente porque no lo tenemos a Él como prioridad. Usamos a Dios. Usamos a Dios para que Él nos bendiga, usamos a Dios para que Él nos ayude, usamos a Dios para que Él nos sane, usamos a Dios para todo lo que necesitamos. Y cuando Él quiere usarnos, no tenemos tiempo para Él. Entonces Dios nos dice fácilmente: me doy cuenta cuál es tu prioridad. Necesitas dinero, necesitas trabajo, necesitas sanidad, necesitas esto o aquello, y yo te lo doy. Pero cuando yo necesito de ti, tú no estás dispuesto. Yo sé que usted pensó que era lo más importante para usted en ese momento. A lo mejor ni siquiera pensaron en Jesús algunos. No quiero ofenderles, pero el punto estoy dándolo de esta manera. ¿Qué es lo que hacemos? Trabajamos a veces tanto, hermano. Enfocamos toda nuestra energía en conseguir buenas casas, nuevos autos, ropa, vestuario, el dar a nuestros hijos todo lo que nosotros no teníamos antes. Yo he escuchado mucho esas frases y hasta yo la he dicho más de alguna vez. Si usted supiera cómo yo iba al colegio, hijo, le digo yo, usted se reiría, pero y tratamos de hacerle ver la facilidad que hoy día tienen muchos y nos esforzamos para dar todo aquello. Pero ¿sabe? Disculpe que lo diga así, a veces el diablo usa eso como una trampa. El tener todas las cosas que podamos poseer o el tener todo lo que queramos conseguir, escúcheme bien, no trae la verdadera felicidad. No trae el verdadero contentamiento.
Eso no nos va a tener contentos siempre. ¿Se fija usted que logramos un vehículo y no sé, lo limpiamos de primera, lo lavamos todo, que no se raye, andamos puliéndolo constantemente? Y cuando le pasa algo, ¡ay! Casi no se nos sale el corazón. Porque nos metemos esas cuestiones al corazón, hermano. Y no estamos contentos. No somos felices. Claro, nos paseamos, hacemos cosas, demostramos lo que tenemos de una u otra forma y pareciera que somos felices, pero no somos felices. Si usted tiene ahí la Biblia, vea el versículo 10 lo que dice. Pero los que quieren, dice, enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron atormentados con muchos dolores. O sea, ¿qué está diciendo aquí? Pablo está sencillamente diciendo de que es una trampa del diablo. Versículo 9 y 10 allí. El diablo es astuto y sabe que nosotros somos personas que anhelamos, deseamos cosas, y es natural. ¿A quién no le gustaría tener un mejor trabajo? ¿A quién no le gustaría tener una mejor casa, un mejor auto, mejores muebles, mejor traje? Todo mejor. ¿A quién no le gustaría? Usted va a ver siempre a una persona que después de un tiempo quiere cambiar el living, quiere cambiar el comedor, quiere cambiar la cocina, quiere cambiar allá. Claro, va todo de acuerdo a lo que pueda, pero siempre estamos deseando algo más. Pero increíblemente hoy poca gente escucho hablar yo y decir, me gustaría tener más comunión con Dios. Me gustaría cambiar mi forma de ser para con Dios y renovarme en mi compromiso con Dios. Me gustaría, no sé si me entiende, a veces no estamos contentos. No estamos contentos. Y ahí está el problema, porque claro, Pablo le escribe a Timoteo y le dice que pelee la buena batalla de la fe. Pero cualquiera de nosotros imagina que simplemente la buena batalla de la fe es un poco de oración y nada más. Es más que eso. Es imitar a Dios en sus atributos, en su forma, en lo que Dios desea que seamos con los demás, en nuestra forma de comportarnos con las demás personas. Y aún más que nosotros como cristianos y como creyentes, por supuesto, también tengamos que entender lo que Pablo le dice, que echemos mano a la vida eterna, a la cual nos fue entregada, que nos aferremos a esa vida eterna y que creamos realmente que tenemos vida eterna, porque si creyéramos que tenemos vida eterna, ¿qué estaríamos haciendo? Estaríamos contentos. Estaríamos contentos. Amén. Entonces quiero enfocarle en esto. A veces esto de la riqueza o de querer tener más sencillamente es una tentación y es un lazo, una trampa del diablo, porque caemos en codicias necias que lamentablemente dañan nuestra vida. A fin de cuentas, no podemos llevar esas cosas con nosotros, porque cuando usted se vaya al cielo, ¿qué va a hacer con el auto? ¿Qué va a hacer con la casa, con el living, con el comedor? ¡Oh, y el plasma lo compré recién! Señor, espera. ¿Qué va a hacer? O sea, yo estoy bromeando un poco con eso, pero ¿qué vamos a hacer con eso? Si la verdad es que no vamos a podernos llevarnos nada. Pero perdemos la noción de esas cosas nosotros, en el sentido de que perdemos la noción de lo de Dios y tenemos más noción con las cosas de la tierra. No digo que sea malo desear tener algo, pero dentro de un límite. Cuando su prioridad y su desespero, porque hay gente que se desespera, hermano, sueña toda la noche y farea toda la noche. Oh, dice, mañana me voy a ir a comprar un autito. Voy a poner un ejemplo, me voy a comprar un autito mañana. Y a cada rato levanta la cabecera para ver si está la plata ahí. Pues, ya la guarda ahí, la vuelta. Pues acá otra vez, estoy bromeando un poco ya. Y levanto otra vez, o sea, y se levanta en la mañana para ir a comprar el autito. Pues.
Y comienza a ver autito, cuál es mejor, cuál me alcanza, cuál no me alcanza, regatea por aquí, regatea por allá. Pero desesperado. Y quizás no es malo la buena perspectiva, pero es terriblemente malo cuando usted pasa meses en esa cuestión. Si se desesperara así por Cristo. Si no pudiera dormir por Cristo, usted levantara así la cabeza y decir, otra vez me voy a bajar a orar, Señor, disculpe. Pero no nos pasa eso. No nos desesperamos por el Señor, nos desesperamos por cosas materiales y no por el Señor. Amén. ¿Qué dijo Pablo? Teniendo sustento y abrigo, estemos ya satisfechos, porque Dios siempre proveerá todo lo que necesitamos. Pablo no está diciendo que usted no debe tener más que sustento y abrigo. No está diciendo eso, sino que él dice, si yo llego al límite, que no tenga nada, con que tenga sustento y abrigo, con eso me basta. Por eso decía, sé vivir en pobreza y sé vivir en riqueza. De las dos cosas sé vivir, así que no me hago problema. ¿Para qué me voy a hacer problema? Un día va a tener, otro día no va a tener. Un día va a tener, otro día va a tener, otro día va a tener, y otro día no va a tener, y otro día no va a tener, y otro día no va a tener. Pero no importa, teniendo sustento y abrigo, con eso me basta. Hay contentamiento. ¿Por qué? Porque somos salvos, porque tenemos la salvación, la vida eterna de parte del Señor. Y estamos imitando a Cristo. Entonces, como decía, el dinero, los bienes no trae la verdadera felicidad. Son bendiciones de Dios, las cuales Él quiere que disfrutemos, pero también puede llegar a ser una trampa del enemigo, porque cuando nos embelezamos con ese tipo de cosas, cuando nos metemos demasiado en eso, al final, ¿qué sucede? Lamentablemente perdemos lo más importante. Perdemos lo más importante, que es la comunión con el Señor. Caemos en tentación, caemos en la trampa y no debemos obsesionarnos tanto con la idea de ser ricos. Ya tenemos un padre rico. Otros dicen, ni se nota que tenemos padre rico. Ya tenemos un padre rico. Y nos va a llevar a su gloria, nos va a llevar al cielo, hermano. Cuando estemos allá vamos a conversar, ¿ya? Entonces le voy a decir, ¿cómo estamos ahora? ¿Ah? Cuando estemos en la mesa y nos sirvan los manjares, cosa que nunca hemos visto aquí. Nosotros creemos que comemos bien aquí. Cuando nos sirvan allá, hermano. Y vamos a tener que hacer así, ¿no? O sea, a ver, al final de la mesa vaya y después, al otro lado. Extraordinario, hermano. Como decía, no debemos obsesionarnos tanto con la idea de ser ricos o de llegar a la cima, tener un buen negocio, ser próspero en todo. Si Dios nos prospera, amén. Hay cosas que son muy especiales y Dios prospera a alguien a veces sin hacer mayores esfuerzos. Sin mayores esfuerzos. Yo sé, la idea de todo el mundo es iniciar un negocio, aunque sea pequeño, pero la idea es llegar a un gran negocio. Es lógico, es natural. Pero posiblemente Dios no quiera darte un gran negocio. A lo mejor te quiere dar un negocio que te sustente y que te dé lo necesario. Eso es entender la voluntad de Dios. Si tú forcejeas más con Dios, vas a volverte loco y vas a querer trabajar todos los días hasta tarde, desde la mañana hasta la noche, vas a correr para allá, vas a correr para acá, vas a agotarte, vas a cansarte, no vas a dormir, no vas a ir a la iglesia, o sea, totalmente metido en eso para lograr algo y te das cuenta que todo lo que logras no se vuelve nada. Yo siempre me acordaba de mi mamá en algunos aspectos. Mi mamá era bien especial. De repente, como todo ser humano, también un poco extrovertida mi mamá. Pero ella tenía un negocito y nunca creció más allá de lo que era. Un negocito sencillo. Y a ella de repente le preocupaba si no vendía y de repente no le preocupaba.
Pero siempre yo miraba y observaba, decía, esta semana vamos a ir a todos los cultos. Oh, yo decía, me va a tocar atender a mí. Entonces decía, vamos a cerrar el negocio y nos vamos a ir al culto todo. Ya partíamos todo el culto y cerraba el negocio. Al lado había otro negocio, más arriba otro negocio, y le decía, pero vecino, ¿para qué cierra? Pero la gente, si quiere comprar, puede ir a los otros negocios, cuando yo ahora vienen al mío. Esa cosa es totalmente ilógica, ¿no? Porque todos queremos que vengan a nuestro negocio. Entonces ella volvía del culto y abría su negocio. Y empezaba a llegar la gente. Y yo en algún momento pensé, era como una cosa bien especial, como que parecía que toda la gente salía de la calle. No, la vecina Adelaida tiene cerrado el negocio. Tiene que andar en la iglesia, voy a esperar que vuelva. Era como que todos estaban esperando que volviera. Y uno se da cuenta que esas cosas las hace Dios y nadie más. Ahora, ella nunca prosperó, nunca tuvo un supermercado, un hipermercado, una multitienda. No, nunca. Pero nunca le faltó. O sea, no permitió de alguna forma que ese negocio la absorbiera, la atara, la amarrara. Había que salir a alguna, no sé, reunión de Dorca afuera. Allá partía ella, cerraba su negocio. Señora Adelaida, le decían los vecinos. ¿Pero cómo se le ocurre cerrar? No se preocupe, decía, si las cosas no se van a perder, decía. O sea, hay cosas de pronto que uno se las entrega al Señor. Y yo recuerdo siempre, ella era una mujer de oración, amaba al Señor, pero nunca permitió que eso destruyera su comunión con el Señor. Nunca. Entonces, en esto nosotros también podemos caer en una trampa del enemigo. Ella pudo haberse también comportado de otra manera, la actitud diferente. No, yo no puedo ir al culto hoy día, tengo que abrir. Yo abro, tengo que atender el negocio. Sin negocio no vivimos. Entonces, son situaciones en las cuales uno va viendo que al final uno todo los pone en la mano de Dios. Y a veces el diablo, escúcheme, disculpe que diga esto, Dios sin duda nos puede bendecir, pero a veces también el diablo nos prospera. Porque sabe nuestra debilidad y nos prospera y nos trae una trampa y ahí comenzamos a perder nuestra comunión. Entonces nuestra lucha no es para enriquecernos, sino para ser imitadores de Dios. Si Dios decide bendecir nuestro trabajo y darnos bendiciones físicas, se lo agradecemos. Pero si decide no darnos, igual vamos a estar contentos. Pero no debe ser nuestra meta principal lo que este mundo nos pueda dar, sino lo que Dios nos permita tener. Si Dios quiere darnos, amén. Si no quiere darnos, amén, Señor. Tú sabes lo que necesitamos y tú suplirás nuestra necesidad. Entonces, mis hermanos, Dios nos ha dado primero el cielo. Dios nos ha dado el cielo, hermano. O sea, eso es lo que Dios nos ha dado, vida eterna. Tenemos el perdón de nuestros pecados y muchas veces nuestras prioridades están mal. Dios nos ha dado el cielo, pero a veces nuestra prioridad cambia y estamos enfocándonos en otras situaciones y perdemos el gozo, la alegría, el contentamiento. Andamos amargados, andamos mal, venimos a la iglesia y amargados porque la cosa me ha ido mal, si está mala la cosa. Y debemos agradecer a Dios por todo. No le vamos a agradecer por los problemas, sino por lo poco que sea, agradecerlo. Porque cuando nos sentamos a la mesa, ¿qué hacemos? Pedimos la bendición y damos gracias por los alimentos. A veces hay abundante, a veces hay poquito, pero damos gracias por los alimentos. Decimos gracias, Señor, porque en este día has suplido para nuestra familia. Te damos gracias, Señor, porque has sido bueno con nosotros. Debemos actuar entonces con corazones agradecidos. Vamos a tener que tomar la espada, que es la palabra de Dios, y meternos a la lucha para ser imitadores de Dios. Y vamos a tener que estar contentos de pelear la buena batalla de la fe.
Porque no podemos ceder terreno al enemigo ni podemos bajar nuestros brazos, porque el Señor nos ha fortalecido. Su palabra nos fortalece día a día. Usted no viene a un culto, usted abre su Biblia en la casa y lo fortalece. La palabra le fortalece, le ministra, le habla. Dios le fortalece. Por lo tanto, debe pelear la buena batalla de la fe para que el Señor haga algo maravilloso con su vida si Él quiere hacerlo. Él tiene propósitos con su vida. Él nunca va a permitir que algo lo amarre, que algo lo detenga, que algo lo frene, que algo lo esté estancando. Al contrario, Dios va a ayudarle. Dios va a abrirle puertas de bendición. Dios va a prosperarle si Él quiere hacerlo, pero dentro de su propósito, dentro de su voluntad. Por lo tanto, entréguele todo al Señor. Permita que Él tome dominio de cada área de su vida, de todo lo que Él le ha entregado hasta ahora. Si anhela algo en su corazón, si desea algo y tiene un buen propósito y tiene un buen enfoque, Dios sabe si puede o no tenerlo. Porque aunque a veces nosotros enfocamos bien las cosas, Dios sabe que somos débiles y después nos desviamos. Muchas cosas son una verdadera trampa y un lazo del enemigo para nuestra vida. Por lo tanto, permitámosle a Dios guiarnos y dirigirnos. Yo no le puedo decir un auto es malo, una casa es mala. No puedo decirle eso porque depende de su actitud. Depende de su actitud. No es la casa el problema, no es el auto el problema, no es el sueldo, no es el dinero que gane, no es la empresa que levante, no es el negocio que ponga. No es el problema eso, es su actitud ante eso. Y si mi actitud es mala, entonces significa que yo no estoy entendiendo lo que Dios quiere hacer. Dios quiere que nosotros le adoremos con todo nuestro corazón. Que podamos servirle con todo nuestro corazón. Y que de verdad, como Pablo le decía a Timoteo, aférrate a la vida eterna. Agárrate de la vida eterna. Sé un imitador de Dios. Y sé una persona agradecida. Contento. Que haya contentamiento en tu vida. Yo sé que si ahora se pone a pensar y dice, pero pastor, es que no tengo motivos para estar contento. Bueno, si no es suficiente ser salvo, si no es suficiente que Él te haya dado el cielo, si no es suficiente que Él haya pagado el precio, no sé qué puede darte alegría. Pero se fija usted que nosotros miramos lo que nos rodea. Se me rompieron los zapatos, pero estoy triste. La corbata se me echó a perder, por eso estoy triste. El terno se me manchó, por eso estoy triste. Se echó a perder el auto, por eso estoy triste. Se echó a perder la puerta de la casa, la chapa no sirve, estoy triste. Hay cosas que nos van a suceder y que pueden entristecernos en cierta manera o quizás provocarnos una cierta situación contraria a lo que nosotros sentimos, pero no podemos dejar de estar contentos por lo que Dios ha hecho por nosotros. Dejemos que esas cosas que a veces nos afectan sean solamente el momentito. Por último, si se quebró algo en la casa, bueno, qué lástima, bueno, costó caro, ¿qué le vamos a hacer? Pero esto no me puede robar lo que ya Dios me dio, esto ya no me puede quitar lo que Dios me dio, porque lo más grande es lo que el Señor me dio, la salvación, la vida eterna. Todo lo demás es perecedero, todo lo demás es algo que Dios puede permitirnos como también no permitirnos. Pero el punto, lo más importante, es lo que Él nos ha entregado. Y ahí tenemos que ser personas agradecidas y tener el contentamiento por lo que Dios ha hecho por nosotros. De verdad, debemos agradecerle al Señor enormemente por lo que Él ha hecho con nosotros. Por nosotros y para nosotros. Él ha sido tremendo. ¿Se pone de pie, por favor? Póngase de pie. Pelea la buena batalla de la fe, le dijo a Pablo. O Pablo le dijo a Timoteo. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. Sé un imitador de Dios. Y ten el contentamiento, la felicidad. ¿Se acuerda lo que el salmista escribió en un momento? Quizás saturado por tanta presión, por tanta situación. Y notaba que su vida estaba como afectada, como que estaba mal, decaída, como anulada. El salmista dice, devuélveme
el gozo de mi salvación. A veces estamos tan afectados por lo que nos pasa a nuestro alrededor, tan afectados, que eso no nos deja ver lo grande y maravilloso que el Señor ya ha hecho por nosotros. Que no nos deja ver lo maravilloso que ha sido Dios con nosotros. No es lo que poseemos, no es lo que hemos logrado alcanzar, o no es lo que tenemos, lo que vestimos o lo que comemos, sino es lo que Él nos ha dado. El salmista sentía que el gozo de la salvación se le había ido, porque quizás los conflictos y los problemas que había vivido y estaba viviendo de alguna manera borraban o eliminaban lo que Dios ya había hecho. Por eso Él le dijo: devuélveme, Señor, el gozo de la salvación. Y espíritu noble me sustenta. El gozo en nuestra vida es lo que el Señor ha hecho por nosotros. El gozo, la fuerza, la fortaleza está basada en su palabra, en lo que Él nos ha prometido. Aunque no hayamos recibido todo lo que Él nos ha prometido, yo sé que Él es fiel para darnos lo que Él nos ha prometido. Por lo tanto, lo único que podemos hacer es agradecerle al Señor por su gran amor y su gran misericordia. Aleluya. Yo quiero orar en esta tarde, y solamente quiero orar para que el Señor pueda centrar su mente y su corazón en el propósito de Dios. No le voy a preguntar cuántos problemas tiene ahora o cuántas dificultades está cargando. No le voy a preguntar, porque quizás la paciencia se ha agotado, porque el amor desapareció, porque sencillamente los atributos de Dios no están en su vida, porque la presión ha sido demasiada. Pero Dios quiere ayudarle. Dios quiere fortalecerle, Dios quiere levantarle, Dios quiere animarle. Y de la manera que lo va a hacer es a través de su palabra. Recordarle lo que Él ha hecho por usted. Recordarle que Él pagó el precio. Recordarle que Él derramó su sangre para rescatarle, para perdonarle. Recordarle que Él le ofrece vida eterna. Recordarle que estará por siempre y para siempre con Él. Que aunque el diablo se levante y el enemigo se levante con fuerza contra su vida, Dios está por usted. Y Él no le dejará solo, no le abandonará. Estará con usted día a día. Y lo único que necesita hacer es tener el gozo, la alegría de ser hijo de Dios, de ser una hija del Señor. El contentamiento que nos da, porque Él lo que ha prometido lo ha cumplido. Ministerio Pastor Hugo Alfonso Montesinos ha presentado el mensaje de Dios. Esperamos que Dios haya bendecido su vida.